buses eléctricos todavía, casi no habían carros eléctricos, no había oferta eléctrica, eran 2 o 3 marcas las que tenían un vehículo eléctrico y a duras penas y se movía por el territorio nacional. No había tampoco, había llegado aquí tampoco la tecnología de infraestructura de carga, pero ya es una realidad en el país. O sea, ya cerramos un 2024 con más de 50.000 vehículos vendidos entre cero y bajas emisiones. A lo que va a lo largo del año con corte para abril, se han vendido ya en ese momento que estamos hablando más de 20.000 vehículos de cero y bajas emisiones en el país. Entre esos, uno de los territorios donde más se están vendiendo es aquí, justamente Medellín. Entonces se vuelve una realidad para los colombianos ver vehículos eléctricos transitando por las calles. ¿La evolución en qué va? Yo creo que la conversación ya no va tanto desde si existe o no la oferta de la tecnología, de la infraestructura de cargas, si es una realidad para el país, sino que ya lo es. Entonces yo creo que ya las conversaciones empiezan a tornarse más en la masificación y en la madurez de un mercado que está generando también empleo, oportunidades y demás, oportunidades de inversión. Entonces, yo creo que ese es el matiz que tenemos, a la par de, digamos, las ciudades también empiezan a tomárselo un poquito más en serio, los gobiernos vienen ahorita un poquito más con esas banderas de la sostenibilidad y se viene también todo un tema de recambio de flotas, tanto privadas como públicas, para descarbonizar el transporte. Entonces ya el tema es un poquito más serio, más en serio, y ya es como el momento de empezar a hacer esos recambios tecnológicos. Ya es como la hora de aterrizar todas esas ideas, todas esas iniciativas, todos esos proyectos entonces. Ya digamos el momento Sí, de darles piso. total, y que ya las conversaciones son diferentes. Por ejemplo, últimamente se está hablando que como Medellín, digamos, está creciendo tanto el parque automotor eléctrico, ya no dan abasto las electrolineras o no hay los suficientes puntos de carga para abastecer, digamos, todo este parque automotor que está creciendo y que va a seguir creciendo. Entonces, son conversaciones que no teníamos hace 3 años, porque pues no eran las conversaciones de un mercado que se está masificando. Entonces, este tipo de conversaciones empiezan a cambiar también temas de cofinanciación, después temas de política pública, digamos las empresas que son flotilleras, o sea, que tienen muchas flotas, también cuáles son esos mecanismos en términos de legislación, de operación, que tienen que empezar también a entender para hacer esos recambios. O sea, no es lo mismo que una persona en particular pues compre un vehículo eléctrico a yo, digamos, cambiar mi flota. O no es lo mismo para una ciudad decir, bueno, hay un vehículo eléctrico en la ciudad, decir, venga, volvamos los buses de la ciudad eléctricos. Entonces, son conversaciones que se empiezan a dar, que la idea es que se empiecen a aterrizar todo este tipo de cosas, ver cuáles son las tecnologías que están funcionando, que ya están funcionando en el país, que ya están funcionando en otras partes de Latinoamérica. Y como tenemos más de 60 speakers confirmados en el encuentro, entre ponentes nacionales e internacionales, pues la idea es aprovechar los expertos y las lecciones aprendidas tanto de Colombia y de otras ciudades como de otros países para que se desarrolle el ecosistema y se termine de consolidar ese ecosistema aquí. Andrés, y en el marco de esas, digamos, conversaciones, ¿cuáles serían las conversaciones básicas que ustedes van a desarrollar en este quinto encuentro de la Tal Mobility aquí en Medellín? ¿Cuáles van a ser los ejes estructurantes de esos 2 días de actividad? Bueno, vamos a estar conversando en función de lo que para nosotros es la movilidad sostenible, José. Entonces, cuando uno habla de movilidad sostenible, son múltiples aristas las que uno tiene que abordar. Cuando uno habla de movilidad sostenible, habla de políticas públicas. Vamos a tener dirigentes de gobierno que nos van a hablar de políticas públicas, entre ellos entre ellas a la ministra de Transporte que nos va a estar acompañando en el encuentro. También vamos a hablar de infraestructura de carga, venga, esa necesidad que van a empezar a tener los territorios y las ciudades para dar abasto con las nuevas necesidades energéticas que tienen estos vehículos. Vamos a hablar de las nuevas tendencias del sector automotriz, cuáles son las nuevas tecnologías y demás. Vamos a hablar del transporte público, cuáles son esos retos de ciudades y cuáles son las lecciones aprendidas que tiene Bogotá, que pues nosotros somos el tercer país con mayor cantidad de buses eléctricos en el mundo, entonces hay unas cantidad de lecciones aprendidas aquí en Colombia que se tienen que empezar a desarrollar en territorio nacional. Vamos a hablar de logística, digamos todas estas empresas de reparto, toda la logística de primera y última milla, cómo también empieza a volverse sostenible, flotas empresariales sostenibles. Vamos a hablar de biocombustible, porque digamos también los biocombustibles, el etanol, el hidrógeno, hacen parte también de la ecuación a la hora de la conversación. Y también vamos a hablar de smart cities, de eficiencia, de tecnologías, de aplicaciones y de temas de financiación. O sea, la agenda es muy diversa, son 2 días donde todas estas aristas, la idea es que las abordemos y lo que te digo, resolver dudas, capacitarnos, aprender de casos de éxito y de lecciones aprendidas. Hablabas, digamos, que digamos, la ministra de Transporte va a ser una de las invitadas especiales, obviamente. ¿Qué otros speakers, invitados especiales
importantes o de interés, digamos, en todos estos temas van a tener que ya estén confirmados o quienes, digamos, están en ese proceso y que posiblemente van a estar con ustedes en estos 2 días? Bueno, no, tenemos también al secretario de Ambiente y Sostenibilidad de Antioquia, también nos estará acompañando el secretario de Movilidad de Medellín, digamos, tenemos también a la directora general de Planeación de Infraestructura de Transporte de Colombia, vamos a tener al gerente general de Metro de Bogotá, vamos a tener desde diversas empresas también, digamos, al supply chain director de Alpina, vamos a tener CEOs, cofundadores de más de empresas también energéticas que vienen también de México, como Stu Energy. Vamos a tener también a la CEO de Renting da Vivienda, del el VP de operaciones de 99 minutos. Vamos a hablar en estos temas también de telemática y también de software. Y vamos a tener el Chief Business Development Officer de Nerlink. Vamos a tener también al vicepresidente del desarrollo de negocio de Geotab. Vamos a tener a la gerente de empresa de energía de Pereira. Justo nos acaba de confirmar, se me pasa hoy en este momento el perfil, pero también vamos a tener un personaje ahí de las ciudades de EPM. Entonces, pues la verdad estamos súper contentos. Lo que te digo, tenemos más de 60 speakers confirmados, entre esos, pues, grandísimas personalidades. Tenemos más de 30 marcas también confirmadas. Entonces, pues son muchas las personalidades. A todos los que quieran, pues, enterarse de toda esta agenda, los invitamos a que pues también entran a nuestra página www.latamobility.com y ahí pueden ver la agenda. O sea, son más de 11 conversaciones destacadas con muchísimos speakers y con muchísimas temáticas que pueden, digamos, hacerle doble clic y aprovechar, digamos, estos paneles de lujo que vamos a tener con expertos de primera mano. De manera paralela a las charlas, a estas conversaciones, ustedes también tienen una muestra comercial de novedades de lo que está pasando, digamos, ya en productos tangibles o servicios relacionados con todo este tema de la movilidad sostenible. ¿Hay algunas de estas novedades que se puedan destacar ya de lo que van a tener presente, que ya están confirmadas? Sí, no, vamos a tener ahí tanto el lanzamientos de nuevos, digamos, vehículos eléctricos que llegan al mercado, como también nuevas tecnologías en términos de infraestructura. Vamos a tener ahí pues una muestra un poquito de exhibición donde la gente puede ver de primera mano cuáles son estas nuevas tecnologías en términos de aplicaciones, en términos de infraestructura, en términos de tecnologías y demás. Entonces, pues estamos mejor dicho, súper emocionados, ya estamos a pocos días, pero pues la idea es invitarlos a todos a que se pasen por ahí, porque es una realidad del país. Lo que te digo, José, antes hablábamos de si iba a llegar o no esta oferta eléctrica o de vehículos en Colombia, y hoy sabemos que casi todas las marcas automotrices, o bueno, todas las marcas automotrices vienen con entre 1 y 4 lanzamientos de vehículos de serie de bajas emisiones este año, así como también vemos que ya las empresas de infraestructura de carga no solo tienen carga lenta, sino que también vienen también con lanzamientos de carga rápida y carga media. Entonces, pues eso hace que haya un ecosistema de desarrollo. Ya, ¿cuál es el siguiente paso? Empezar a ver esos proyectos desarrollados en los diferentes territorios. Bueno, ahora que hablábamos al principio de un poco de la evolución y esas conversaciones o esos temas cómo han venido escalando en la medida en que el tema se ha estado desarrollando, tocabas y lo tenía ahí, digamos, como en el tintero el tema de la infraestructura, que en estos días, en el caso de Medellín, ha sido, digamos, un tema de conversación, un tema de debate en los medios, entre algunos expertos. Ustedes desde Latam Mobility, eh, ¿cómo ven ese tema? ¿Qué perspectiva le ven y, digamos, qué recomendaciones hacen un poco para que esa infraestructura evolucione también digamos, a un paso un poquito más acelerado de pronto? Bueno, básicamente, José, a mí siempre me gusta explicar que la electromovilidad tiene dos apellidos. El primero es infraestructura de carga y el segundo la naturaleza de la energía. Por una parte hay un tema, no hace parte de lo que me preguntaste, pero siempre me gusta resaltar, y es la naturaleza de la energía en Colombia es muy limpia. Entonces, digamos, es uno de los problemas que no tenemos que venir a abordar, y es porque no tiene sentido ninguno descarbonizar el transporte, pero carbonizar más la matriz de generación. Por suerte nosotros en Colombia tenemos una generación hidráulica muy mayoritaria, lo que hace que, digamos, la energía que nosotros utilizamos sea muy limpia. De ahí sigue la infraestructura de carga. Cuando uno le hace doble clic a infraestructura de carga, uno tiene que entender que la carga se tiene que ver como estrategia empresarial, como estrategia particular, como estrategia
de ciudad como estrategia de territorio. Entonces, entender cuáles son los diferentes movimientos que desarrollan nuestros habitantes o nuestros trabajadores o las dinámicas que tienen nuestras poblaciones hacen que empecemos a tomar decisiones basadas en datos y sobre todo entender la carga, cuáles son esas naturalezas de protocolos. Yo te adelanto, José, que como nos pasaba o nos pasa en los celulares, todos los conectores no son los mismos, hay diferentes protocolos. Entonces está el protocolo GBT, está el protocolo tipo 1, tipo 2. Entonces eso hace que también tengamos ciertas restricciones en que, digamos, no sé, en el poblado hay una electrolinera, pero justo esa electrolinera no tiene GBT. Entonces esos vehículos que utilizan GBT no pueden cargar ahí. Entonces son conversaciones que hay que empezar a tener. ¿Cuál es la recomendación? Capacitarse muy bien, empezar también a tener diálogos de, bueno, cuál va a ser el protocolo que mayoritariamente se va a utilizar en el país y que esté funcionando mejor en el país para que nos empecemos a volcar por, en algún momento de pronto hasta una estandarización o si no, digamos, lo que te digo, decisiones basadas en datos. Ahora bien, empezar a ser flexibles y entender cuáles son los nuevos modelos de negocio que llegan, cómo se va a comercializar esta energía y entender que para la masificación hay una cosa muy atractiva y es la democratización también del servicio. Es decir, casi cualquier empresa que hoy tenga 2, 3 plazas de parqueadero en su negocio puede ver la electromovilidad y la infraestructura de carga como un modelo de diversificación. ¿Por qué, José? Porque hoy el ejercicio de carga va a cambiar nuestra forma de hacer las cosas y nuestra forma de organizarnos socialmente. Porque nosotros estamos acostumbrados a que ir a tanquear el carro es un ejercicio de voy a una estación de servicio, busco la estación de servicio y tanqueo mi carro entre 3 a 12 minutos. Pero la carga de un vehículo eléctrico se demora más. Hay tecnologías que a medida que avance el tiempo van a empezar a llegar también a Colombia, que son tecnologías donde el vehículo carga en 5 minutos, pero pues todavía no es una realidad nacional y creo que vamos a estar en un tiempo donde nosotros tampoco necesitamos eso, sino que hay que cambiar ciertas características. Eso genera muchas oportunidades, porque la carga más o menos se va a atender en que yo voy a cargar mi vehículo entre media hora o 1 hora y media. Entonces, muchos servicios aledaños empiezan a tener un juego, porque es como que yo voy a poner a cargar el carro y me voy a ir para el gimnasio. Voy a poner a cargar el carro, pero me voy a cortar el cabello. Voy a poner a cargar el vehículo, pero voy a tomarme un café. Pongo a cargar el vehículo, pero puedo ir a hacer el mercado. Entonces, estas nuevas dinámicas sociales que se van a empezar a desarrollar hace que, digamos, muchas empresas, llámese mercados, centros comerciales, gimnasios, universidades, hospitales, hoteles, empiecen a ver también un modelo de diversificación en la electromovilidad muy interesante y eso hace parte también de la masificación. También es, digamos, un cambio de paradigma de negocio o de ampliación de visión de negocio, pero también paradigma mental del usuario potencial de Del usuario, totalmente, claro, porque es como, hey, yo ya, y va a ser un tema muy claro, digamos, la gente en Medellín es como, bueno, yo tradicionalmente ya sé dónde están las estaciones de servicio a las que voy, pero pues, digamos, las nuevas tecnologías también vienen más interconectadas, entonces también es como, hey, cómo yo empiezo también a tener aplicaciones donde yo puedo ver dónde están los puntos de carga para yo saber cuál es el más cercano, cuál es el protocolo que se utiliza ahí, si ya hay un vehículo enchufado, cuánto le queda a ese vehículo que está enchufado, entonces en qué momento yo puedo llegar. Y son esas dinámicas sociales y de las personas que, digamos, ya han dado el paso de tener vehículos eléctricos que se están empezando a enfrentar, que no son ni buenas ni malas, sino que son diferentes. Ese tema de infraestructura, Andrés, digamos, parte obviamente también del tema regulatorio, el tema de legislación. ¿Ustedes cómo ven esa legislación en Colombia? ¿Está lo suficientemente flexible para permitir esos enfoques nuevos o hay que hacer algún cambio profundo en ella? Mira, hay que hacer un tema de flexibilización y no es que yo te podría decir que hoy Colombia, donde tiene algunas trabas para que se desarrolle, digamos, la electromovilidad, no me gustaría decirte que no son por un ejercicio de ir en contra de la tecnología, sino por el desconocimiento de la misma. Entonces hay unas trabas técnicas que a veces tienen las normas en Colombia, por ejemplo, en términos de acometidas eléctricas, en términos de la comercialización de la energía, en términos de importación de autopartes o en términos de importación de vehículos, que a veces hacen ruido para que las marcas vengan, inviertan y traigan más oferta, que se han ido flexibilizando, pero creo que a la final esa flexibilización y esa historial que ya tenemos en el mercado hace que a partir de ahora empiecen a llegar políticas públicas un poquito más robustas porque nuestros legisladores o digamos las personas en consejos y asambleas empiezan a volverse más conocedoras del tema.
Aquí había una meta, si mal no recuerdo, 2030, 600.000 carros eléctricos. Creo que era una meta un poco eh, ilusoria, un poco exagerada. ¿Cómo ven ustedes realmente el cumplimiento de esas expectativas que ha tenido el gobierno en el tema de ir desarrollando esa movilidad sostenible, eléctrica, digamos, apoyada también en la movilidad híbrida? ¿Cómo la están viendo en este momento? Pues, ¿qué te digo yo, José? Colombia se propuso para el 2030 tener 600.000 vehículos eléctricos puestos en circulación. Yo te digo que si vamos a hablar estrictamente de eléctricos va a ser muy difícil. Ujú, Si vamos a hablar de vehículos de cero y bajas emisiones, es decir, metemos a los híbridos en esa ecuación, puede ser un poquito más aterrizado. Sin embargo, los esfuerzos tienen que crecer muchísimo más. Te pongo un ejemplo, para que nosotros lleguemos entre vehículos cero y bajas emisiones a 600.000 vehículos puestos en circulación a 2030, a partir de este año se tiene que empezar a vender más de 80.000 vehículos al año. ujú, El año pasado cerramos en 50.000 y fue un récord histórico. No quiere decir que vayamos mal ni que sea imposible, pero no nos podemos descachar y tenemos que seguir creciendo mucho en ecosistema. Y no se trata, lo que te decía, no se trata solo de vender los vehículos, sino también ir a la par con esa infraestructura de carga. Porque eso ya pasó, José. Hubo una primera ola de entusiastas de la electromovilidad, pero fueron y se devolvieron porque compraron vehículo eléctrico y, mejor dicho, les fue súper mal, no en términos de la tecnología, sino en términos de dónde yo cargo mi vehículo y en términos de la postventa. ujú. Esas barreras se están rompiendo un poco y, de hecho, en Colombia el consumidor ha tenido mucha confianza en el vehículo eléctrico, tan así que hoy Colombia es el país con mayor intención de compra de vehículo eléctrico de Latinoamérica. Entonces eso quiere decir que el ecosistema aquí, digamos, está viendo un poquito más natural, más normalizado. La persona hoy tiene más conversaciones de cualquier persona que hoy vaya a cambiar de vehículo y quiera comprar un vehículo nuevo, ya está empezando a ver la oferta eléctrica interesante y se está informando del tema. Eso quiere decir que la confianza en el consumidor está creciendo, pero hay que avanzar a la par con la infraestructura de carga y sobre todo también con los nuevos retos que va a tener la generación eléctrica, porque Ujú. vamos a tener una oferta de una demanda eléctrica muchísimo más grande que también hay que estar mirando constantemente y monitoreando. Hablabas ahora del tema de los protocolos de carga de los distintos sistemas. Eh, ¿Colombia está avanzando o está caminando en qué sentido? ¿En definir un protocolo único o en ser, digamos, multiprotocolo? Porque, bueno, no podemos negar que muchos de los vehículos que están llegando vienen de China, que tiene un protocolo. Obviamente van a llegar otros de Europa, otros de Estados Unidos con distintos protocolos. ¿Cómo estamos avanzando en ese tema? Colombia hoy está abierto a todas las tecnologías y no ha avanzado mucho en el tema de cerrarse a un protocolo en específico. Yo creo que pueden ser hasta las mismas dinámicas del mercado que hasta lo terminen finiquitando, porque digamos, aunque China tenga el protocolo GBT, hay muchos vehículos chinos y de hecho hoy en Colombia muchos vehículos chinos que están llegando con el protocolo tipo 2. Ujú, Entonces no necesariamente porque vengan de un territorio quiere decir que vengan justamente con ese protocolo, sino que también el mercado ha ido como también acomodando sus fichas en términos de la oferta y de la demanda, pero que la legislatura haya avanzado. Hoy para cerrar, o sea, ya sería desconocimiento decirte que pronto hayan tenido conversaciones, pero a día de hoy Colombia está abierto para todos los protocolos. lo mejor sería dejar eso abierto. ¿O cómo lo ven ustedes? Mira, para nosotros yo creo que desde mi experiencia, digamos, nosotros teniendo también énfasis en Colombia, Brasil y Chile, yo te diría que en este momento del ecosistema, en donde falta muchísima madurez, donde la idea es que siempre lleguen más oferentes, porque digamos, a la par de que hoy también se pongan un poquito más competitivos los vehículos eléctricos, quiere decir que hoy hay mucha más oferta. Sí, en Ujú. 2019 teníamos una oferta eléctrica de creo que alrededor de unos 19 vehículos. Hoy, como está el ecosistema, ya son incontables porque están llegando todos los días nuevos, marcas nuevas, entonces eso hace que se abaraten los costos y que se vuelva muy competitivo. Entonces, empezar a cerrarnos a que el mercado, digamos, tenga estas barreras de entrada, también es como dicen por ahí el dicho, es darnos un tiro en el pie. Siento que hoy en el ecosistema, y además que si uno mira el EV share no es tampoco tan significativo como para poner a decir esto es un descontrol de país. Cuando yo hablo de EV share, José, es cuando uno mira el total de vehículos eléctricos que se venden, el EV share es el porcentaje de vehículos eléctricos que se venden. En Latinoamérica y en Colombia ha rondado alrededor del 2%. Entonces no es un Ujú. tema tan alarmante como para yo ponerme restrictivo, pero digamos cuando empiece a tomar, digamos, mucha más fuerza el tema de la electromovilidad, yo creo que sí se pueden empezar a tomar esas conversaciones. No necesariamente diciéndote cuál es el favorito mío, sino cuál es el que el país ha mostrado que le está yendo muchísimo mejor y que podríamos empezar a apalancarnos por cierto protocolo.
pero eso no ha pasado. Creo que Ujú. el único lugar donde más o menos se está aterrizando mucho es en Chile. En el Sí, resto sí es estamos muy, en el resto del país está muy abierto al mundo. abierto. Andrés, te pregunto, desde el punto de vista de lo que ha pasado en los últimos meses en el tema geopolítico, en esta lucha comercial entre China, Estados Unidos, el tema arancelario que también obviamente afecta a la industria automotriz, ¿ves que hay ahí más oportunidades para que la electromovilidad, los vehículos eléctricos, bueno, y también los de bajas emisiones se fortalezcan en mercados como el colombiano, de pronto viendo que en Estados Unidos podría el mercado cerrarse un poquito, tener algunas restricciones, diversificarse, derivar a mercados como el colombiano? Pues la respuesta es que independientemente digamos, los encontrones geopolíticos que se han empezado a desarrollar en los últimos meses, pues de por sí los vehículos chinos no es que tuvieran mucha entrada en Estados Unidos, entonces ellos ya de por sí estaban diversificándose mucho en Latinoamérica, más bien a partir de algunas restricciones que son mucho más nuevas para los chinos en Europa, En hace Europa. que, digamos, Ujú. esa producción llegue un poquito más o vean mucho más atractivos los países latinoamericanos para desarrollarse. Y te diría de entrada que sí, y no solo desde el ejercicio de una oferta más barata, sino también de un know-how de país, porque es que muchas marcas chinas están viendo también en Brasil, México y Colombia plazas de manufactura. Eso quiere decir que llegaría también tecnología desarrollada, digamos, al país, obviamente eso hace que se abaraten los costos y que el know-how del país para temas de postventa o temas de conocimiento puntual, para emprendimiento, servicio y demás, pues crezca. Eso sí, no quiere decir que estos nuevos problemas, digamos, geopolíticos pongan la coyuntura internacional tambaleando muchas cosas. Y hay muchas empresas que les toca cambiar las ecuaciones. Y yo te diría que afecta, sí afecta, pero te podría decir que es más un tema de ralentización mientras cambian las estrategias organizacionales, porque contra la innovación no hay nada, José. Y Ujú. la verdad, los vehículos eléctricos y los vehículos de serie y bajas emisiones han demostrado que no solo son un ejercicio altruista, sino que también son una solución más barata, en operación es mucho más eficiente, en operación también es mucho más barata, se eficientan muchísimos costos. Entonces, pues contra eso, el mercado no puede hacer nada ni dirigentes. La verdad, la tecnología se terminará imponiendo más Ujú. tarde que temprano, dependiendo de las flexibilidades que haya, pero de que pasa, pasa. Colombia podría ser en algún momento un hub de producción para vehículos eléctricos y exportación a otros mercados o realmente no. Pues la verdad se está, desde el 2023 yo he visto que se han desarrollado muchísimas conversaciones en el país para que se empiecen a mirar cómo se podría manufacturar en Colombia. Colombia tradicionalmente no es digamos, un manufacturador automotriz muy reconocido, pero no quiere decir que ahorita en estos nuevos nichos del mercado no pueda participar. Yo sé que hay una marca china que ha tenido muchísimas conversaciones en Colombia para mirar cómo tiene una marca, por lo menos una línea de ensamblaje aquí en Colombia. Y yo creo que pues eso sería la ventana de entrada para que muchísimas más marcas también vean el territorio nacional como una oportunidad para manufacturar. Exportar no creo, creería que sería para una demanda interna. Hablabas ahora que Colombia de Latinoamérica es el país donde la expectativa de compra de un vehículo eléctrico de pronto es la más alta, si te entendí bien lo que afirmabas. ¿Qué cifras hay en ese sentido? Pues en este momento pues digamos, un estudio que desarrolla EY donde, digamos, toma a muchísimos personas y les pregunta si piensa cambiar de vehículo en los próximos años o en el próximo año. Y entonces, obviamente, muchos dicen, ah, sí, no, y empieza, digamos, a pulirse la encuesta. Y después llega la pregunta es, ¿compraría un vehículo eléctrico? Y el porcentaje más grande, 58% de Latinoamérica es aquí en Colombia. ¿Por qué se deriva a eso? Porque uno, aquí también la energía es relativamente barata, Ujú. entonces en términos de operación la gente se está dando cuenta que uno puede hasta reducir en un tercio sus costos de combustible, entonces eso ya de por sí lo vuelve un ejercicio muy atractivo. Dos, que hay legislación, permisos y demás como temas de pico y placa, temas de impuestos, que también lo hacen muy atractivo pasarse a esa tecnología. Tres,
los vehículos eléctricos son muy lindos y es una experiencia de manejo muy interesante. Entonces ya, digamos, la naturalidad de vehículos eléctricos en el mercado hace que la gente entienda la experiencia. Es un vehículo que no suena, que tiene un torque súper fuerte, Ujú. que es altamente tecnológico, pues hace que, digamos, esa experiencia sea muy interesante. Y ese cóctel de cosas hace que, digamos, la intención de compra hoy de los colombianos vaya muy por este ejercicio. Perfecto. Bueno, Andrés, finalmente, reiteremos la forma en que las personas, los interesados pueden acceder en estos días a las entradas, a las inscripciones para el encuentro y una vez ya durante los días del encuentro en junio, si de pronto incluso hay gente que está no en Medellín, pero quiere acceder también a esa información de ustedes en tiempo real o en redes, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, siempre los invitamos a que nos busquen en www.latammobility.com. Ahí pueden buscar tanto Latam Mobility Colombia como los otros países. Pueden ver también las noticias. Nosotros estamos mostrando constantemente cómo evoluciona el mercado, tanto global como de Latinoamérica. Ahí pueden meterse en Latam Mobility Colombia y ver las opciones de participación. 4 y 5 de junio estaremos allí teniendo otra vez estas conversaciones súper interesantes y coyunturales del país. Ahí pueden ver las opciones de participación y aquellos que están fuera de Medellín o que de pronto no van a estar esos días con disponibilidad, siempre también pueden buscarnos en nuestras redes sociales. Vamos a tener la transmisión en vivo como siempre, tanto de este encuentro como todos, y ahí también pueden enterarse y estar pendientes de esos paneles temáticos que les llamaron la atención en nuestra transmisión en vivo. ¿Qué diferencia el encuentro en Colombia al encuentro de Sao Paulo en México? Digamos, ¿cuál es el diferencial aquí? Bueno, hay coyunturas en cada país. Por ejemplo, el tema de México es un país que se mueve por buses y por trucks y tiene mucho mercado, pues por ese vecino tan grande que es Estados Unidos. Entonces, la conversación allá va mucho también con la electrificación de las trucks y demás y de flotas, porque pues también, digamos, Ciudad de México es una metrópoli de 20 millones de personas, entonces, digamos, el reparto y la contaminación en esas ciudades hace que el tema del reparto de última milla eléctrico sea muy coyuntural. Entonces allá se habla mucho de eso. En Brasil hay conversaciones que muy nuevas, van también por ese estilo, pero en Brasil también hablamos un poquito de los biocombustibles, porque pues es un país que tiene Claro. una riqueza en términos de combustibles muy fuerte, entonces se hablan de esos temas y Brasil digamos, tiene una deuda muy grande, así como México, pero digamos en Brasil ahorita se enfocó mucho en términos de buses eléctricos. Entonces Brasil le va a empezar a meter muy fuerte al tema de la electrificación del transporte público, entonces allá estamos hablando mucho de eso. Y toman esas dinámicas. Y aquí en Colombia también vamos a hablar mucho del transporte público, que va a empezar a volverse muy coyuntural acá, pero sobre todo también esos nuevos retos que tienen temas de infraestructura de carga. A la final, pues como Colombia al lado de México y de Chile, de México y de Brasil, pues Colombia es un país enorme y grandísimo y con muchísima gente, pero al lado de estos dos monstruos es un Sí, poquito más pequeño. claro, Allá hay problemas que ya se desarrollaron y ya pasaron, que pues apenas van a empezar a desarrollarse así, como es el tema también de la infraestructura de carga. Entonces yo creo que es el momento de Colombia de empezar a volverse más serio y decir, hey, vamos a volvernos adultos en la electromovilidad, diciendo cómo es que vamos a empezar a desarrollar infraestructura de carga en nuestras ciudades. perfecto. No, Andrés, muchas gracias y mucha suerte y No, esperamos a ti, vernos por José. allá el 4 y el 5. Claro que sí. Muy amable. Súper invitado a ti y a todos. Un Muchas abrazote. gracias. Igualmente, hasta Chao, chao. luego. Gracias.